Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Para un diálogo urgente está aquí con nosotros el juez de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares. Bienvenido a Diálogo Urgente. Buen día, para mí un gratísimo placer estar con ustedes y con todo el país. Muchísimo gusto. Doctor, para empezar, le tengo que hacer la siguiente pregunta porque me ha sorprendido. Usted es la única persona, creo que dentro de todos los cuerpos colegiados de este país, que ha tomado la decisión de no presentarse para una reelección en su puesto. ¿A qué se debe, dado que todo el mundo está ahora repostulándose o para un puesto en el mismo sitio donde están o para otra institución que tenga algo que ver con su materia, por ejemplo la Junta Central y el Tribunal Electoral? ¿Usted no le interesa estar en ninguno? Sí, ya ahí influyeron varios factores. Uno fue el hecho de que se planteara en medio de las elecciones la posibilidad de que los 5 fuésemos ratificados sobre la base del éxito del proceso, en ese caso el secretario general del partido oficial, y además el hecho de que ya yo llevo 10 años en la institución y entonces pienso que agoté mi ciclo en la Junta Central Electoral y a través de la Junta en cualquiera de los demás órganos constitucionales, de modo que... Pero usted vino de Marte, porque de allá que hay que buscar los otros, lo que estamos buscando. Yo creo que, como dice Iván, pero no solamente de este tipo de organismos, de política en general y en todo, y de cosas que no son políticas. Aquí vemos los mismos incumbentes en todas partes por 10, 15, 16, 20 años. Pienso que usted es una persona... muy diferente. Sí, pero es que ya cuando usted ha agotado una función por escríbase un libro, 10 doctor, años, ya pienso que dio lo que iba a dar. No quiero con esto de ninguna manera afectar a mis compañeros y mi queridísima compañera, la magistrada Rosario Graciano, ni a mis compañeros el magistrado Rosario, César Félix y el magistrado José Ángel Aquino, porque es una posición muy personal. Cada cual tiene su propio criterio sobre las cosas y en este caso no arrastro con mi decisión. ¿Y qué usted va a hacer ahora, doctor? Ni quiero afectar de ninguna manera el derecho legítimo que ellos y la magistrada tienen de aspirar a continuar en la Junta Central Electoral o ascender a un cargo superior en el caso de quienes aspiran a presidir. Le pregunto que qué usted va a hacer, porque hay gente que cree que se le acaba la vida cuando sale de una institución o de un puesto y que por eso es que se reeligen y se reeligen. ¿Cuáles son las aspiraciones, los planes y proyectos para el doctor Eddie Olivares en lo adelante? Lo primero es que en los cargos públicos hay que asumir desde que usted se juramenta que son cargos transitorios. Son posiciones en las que usted va por un periodo determinado, en el caso de los órganos constitucionales, en el caso de los cargos de funcionarios del Poder Ejecutivo, por un periodo que dependerá de lo que decida el Ejecutivo, el primer mandatario. Y en ese sentido hay que llegar siempre preparado para irse. Como dicen, la administración pública no agradece ni guarda rencor. Son funciones que usted ejerce y debe procurar a través de esos cargos ayudar a la gente, actuar como un verdadero empleado del pueblo y tratar bien a los usuarios del servicio que usted brinda. Yo toda mi vida, en todos los años que he estado en la administración pública, siempre he procurado ayudar a la gente, atender a la gente como debe ser, brindar el servicio, siempre comprendiendo que el superior mío, al final de cuentas, es el pueblo. Y por eso yo salgo tranquilo de la Junta Central Electoral, porque en la parte que tiene que ver con el servicio más sensible de cara a la ciudadanía, que es el relativo al registro civil, siempre traté de ayudar a la gente, recibí a la gente y sobre todo a los más débiles en cada una de las decisiones que tomamos en relación con el registro civil.
siempre procuré ayudar a los más débiles. Tengo la satisfacción, la gran satisfacción de haber ayudado a muchas personas que en un momento prácticamente llegaron a perder la vida civil y muchas de esas personas han logrado tener éxito gracias a que fueron atendidas como ciudadanos. En ese sentido, tengo la satisfacción de haber cumplido dentro de la medida de mis posibilidades con el deber de ayudar al país. Doctor, y ya que usted pone ese tema, aunque quería tratar primero la parte electoral, pero ya que usted pone ese, la resolución, la sentencia 168, que me imagino que es a lo que usted se refiere en ese sentido, ¿cómo la Junta Central Electoral tuvo que evolucionar dado esa medida? O sea, todavía tenemos casos internacionales donde nos colocan a nosotros con una cantidad, a nosotros como país, con una cantidad de apátridas. ¿Es cierto eso o simplemente hay personas que no tienen la documentación para poder definir o registrar que fueron nacidos aquí o que fueron nacidos en Haití? O sea, ¿cuál es la situación actual de parte de la Junta? Mira qué es lo que pasa, y es interesante el enfoque que le hace al tema. Recientemente se habló, hay que procurar una junta integrada por personas que sean centinelas de la defensa, de la nacionalidad, etcétera. Y yo cuando escucho eso me pregunto, ¿qué tiene que ver la Junta Central Electoral con eso? La Junta Central Electoral tiene las siguientes atribuciones. La primera, la más importante, la organización, la administración de las elecciones, con todo lo que implica. La otra es la administración del registro civil, que es sumamente importante porque desde que usted nace, pasando por el desarrollo de su vida, el matrimonio, el divorcio, hasta que muere la defunción, pasa por el registro civil. Por lo tanto, tiene un papel trascendente en la vida de todos los ciudadanos. A partir de la reforma del 10, constitucionalmente la Junta Central Electoral tiene la responsabilidad, la atribución de la administración del registro civil. También la cédula de identidad y el cuerpo electoral, es decir, el registro electoral. Esas son las atribuciones constitucionales de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral no tiene absolutamente nada que ver con el tema relativo a las migraciones. Es un tema del Ejecutivo. La Junta Central Electoral debe limitarse a darle cumplimiento a lo que establece la Ley 659 y el Código Civil en relación con el tema del registro civil. Pero para hacerlo un poco, entonces, un poco más detallado, específico en la pregunta, en un momento se habló de una persona, no recuerdo el nombre, no recuerdo si fue Juliano de Guise específicamente, que tenía su cédula y que en el momento de que fue a renovar se le retuvo porque no tenía la documentación para poder justificarlo. Sí, ese fue el caso que dio al traste con la sentencia 168, el de la señora de Guise. Sin embargo, habían cientos de situaciones similares y más antiguas, porque el tema empezó formalmente a partir del año 2007, cuando se suscribió la circular 017. Entonces, a partir de esa circular fue que se inició todo este tema, que culminó con la sentencia del Tribunal Constitucional, con la que estuve en desacuerdo, y que le generó al país una situación muy difícil en la comunidad internacional, y sobre todo que fue muy injusta con personas que habían nacido en el país, eran dominicanos, no conocían otra tierra, habían estudiado, habían convivido con nosotros. Y si le diéramos para atrás la sentencia, ¿cuál debió ser? Ni siquiera tenían la noción de lo que era, de que tenían vínculo con otro país, esa gente. Entonces, se afectó a muchas personas y
finalmente la ley 169 de alguna manera puso la cosa en orden. En ese sentido, la Junta Central Electoral, yo siempre planteé que no debía inmiscuirse en esos temas que debían ser de la competencia del Poder Ejecutivo, y cualquier tipo de cambio que se produjera en relación con la política del registro civil debía hacerla el legislador, porque nosotros no podemos legislar. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el tema le corresponde a dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La Junta administra el registro y tiene que cumplirlo con lo que establezca la ley en ese sentido. De modo que doctor, ¿cuál debió ser la sentencia? No estuve nunca de acuerdo con nosotros penetrar al espacio que le corresponde al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, y yo creo que eso fue lo que llevó a la Junta hasta una situación sumamente complicada para la institución y complicada para el país innecesariamente. El problema de este país es que las instituciones se inmiscuyen cada una en los espacios que le corresponden a otras, y entonces se generan este tipo de situación. ¿Cuál debió ser la sentencia? Antes de pasar con Luis Miñoso, que tiene una pregunta para usted. ¿Usted no estaba de acuerdo con la sentencia? ¿Qué otro camino diferente pudimos nosotros tener que no sea ese resultado? Lo que pasa es que se confundió migración con el tema registral. La Junta debía solo limitarse al tema registral y no meterse en todo. Y eso fue lo que pasó, que llegamos a sentirnos un órgano tan suprapoderoso, capaz de invadir las atribuciones del Poder Ejecutivo y del propio Legislativo, y de alguna manera nunca hubo un límite en ese sentido. Y por eso yo creo que la Junta se vio involucrada en un tema que no era de la competencia de la Junta. La Junta debía limitarse a darle sus actas a quien correspondiera dársela, entregársela, y luego ya la decisión en el tema migratorio. Por ejemplo, la Junta no tiene que intervenir en temas migratorios, porque esa no es su competencia, es una competencia del Ejecutivo. De modo que yo pienso que eso fue lo que arrastró innecesariamente a la Junta a un tema sumamente delicado y que debía ser de la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, porque cada institución tiene que cumplir con sus atribuciones, pero respetar las atribuciones de las demás instituciones. Bueno, vamos a conectar con Luis Miñoso, que tiene una pregunta desde la mesa de los comentarios. Adelante, Luis. Gracias, Colombia. Iván, doctor, bienvenido, gracias por madrugar con nosotros. Doctor, saliéndonos de la sentencia y ya yéndonos a la Junta, sabemos que están pasando por un proceso ahora que van a evaluar los nuevos miembros, pero antes de eso vimos el despojo de la visa al presidente de ese organismo. A raíz de eso, en un pleno de ustedes se tomaron dos decisiones. Una, enviar una documentación una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores, y la otra, un documento de apoyo por parte de los miembros de la Junta y desacuerdo al magistrado Roberto Rosario. ¿Por qué el doctor Eddie Olivares no firmó esa parte donde ellos entendían injusto y le daban el apoyo al presidente de la Junta por el despojo de su visa? Bueno, lo primero es que el magistrado Rosario en ese momento no había fijado posición sobre el tema. Y el primero que tenía que fijar posición sobre ese tema era él. En lo que sí yo apoyé fue en lo que tiene que ver con solicitar una explicación sobre la causa que motivó la revocación de la visa. Ese era un tema también en el que yo siempre he sido respetuoso de la decisión de cada estado. Es un tema de los Estados Unidos. ¿Aula oficial, doctor? Y bueno, sí, es una decisión de cada estado que otorga la visa oficial o no oficial
a quien entienda o se la da o no se la da. En ese caso es una decisión soberana de cada país, y por eso fue mi posición. Además, es un tema que fue manejado de una manera muy personal por el presidente, en el que el Pleno tampoco participó nunca. De modo que esa fue la razón, pero nada personal. Doctor. Pero Iván, antes de eso, el hecho de que el Estado fuera ya de su persona, la Cancillería, o sea, a nivel oficial nadie ha fijado una posición, porque se retiró una visa otorgada al Estado en la condición del presidente de la Junta Central Electoral respecto a la visa oficial, me refiero. Bueno, ya ese tema no está bajo mi influencia. ¿Todavía no le han dado respuesta de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esa solicitud? No he sabido nada. La verdad es que no he recibido ninguna notificación. Doctor, hablando ya de la parte electoral, de su punto de vista, las elecciones pasadas, ¿fueron transparentes? ¿Fueron bien organizadas? ¿Se utilizó correctamente los recursos económicos de parte de la Junta? ¿Cuál es su opinión sobre lo que sucedió el 16 de mayo, 15 de mayo del 2016? Bueno, hay un informe en relación con la integridad del proceso. Yo siempre hablé mucho del tema de integridad. En las democracias, en los procesos electorales de este tiempo se hace una especie de medición sobre la calidad de los procesos electorales. Se llama en base a la integridad. En el caso nuestro, quedamos en 44 en integridad y quedamos en uno de los últimos lugares, solo primero que Haití, pero pegadito, en lo que tiene que ver con la integridad. Eso no lo podemos negar. Son procesos electorales profundamente inequitativos, en los que, por ejemplo, la televisión, que juega un papel determinante en los procesos electorales de este tiempo, los espacios de un partido son inmensamente desproporcionales en relación con otros partidos. Ya eso genera inequidad. Y la inequidad afecta a la integridad. Por ejemplo, el uso de recursos del Estado en la campaña o de los municipios también genera inequidad y afecta la integridad. Todos esos son factores. La falta de límites a los tiempos en la campaña también es un problema que tenemos. Que estamos permanentemente en campaña. Sí, entonces tiene que haber un límite para que haya la posibilidad, para que los partidos, sin importar que tengan muchos recursos, no, por lo menos puedan tener algún nivel de participación un poquito equitativa. Entonces, todos esos factores inciden en la integridad del proceso. A eso luego se le sumó el hecho innegable de que el escrutinio, que es el momento estelar de un proceso electoral, fracasó. Se trató de imponer un escrutinio electrónico para el que ni la institución ni el país estaba preparado. Eso lo advertimos con tiempo. Se trató de cambiar de alguna manera las reglas del juego para imponer por la fuerza un escrutinio que debía consensuarse con los actores del proceso electoral, que son los partidos políticos. Pero eso no se había hecho años antes de las elecciones. No, eso nunca se había hecho. Eso fue un error gravísimo en un espacio, en un tema que es estelar en un proceso electoral. Eso también afectó la integridad del proceso terriblemente, generó una profunda confusión en el nivel B1, en lo que tiene que ver con la elección de los diputados. Fue sumamente confuso el proceso, se perdió el control sobre la parte relativa al escrutinio
y en el nivel municipal de alguna manera tuvo su efecto y en sentido general generó una gran confusión. El propio día, la propia noche en la que se informaron los resultados, desde el inicio se dieron de una manera incorrecta y afectó, generó inquietudes en el ámbito nacional e internacional, de modo que afectó la integridad y por lo tanto fue un proceso electoral que es digno de ser mejorado. Esa es la verdad y yo no la puedo negar y por eso la advertí con tiempo, pero nunca se atendieron las sugerencias que hicimos en ese sentido. Doctor, finalmente Víctor Almonte también tiene una pregunta para usted ya en los últimos 2 minutos. Víctor, adelante. Sí, así es, don Eddie, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, en esta última parte de la entrevista quisiéramos conocer qué daba razón en que en varias ocasiones veíamos que Eddie Olivares salía con alguna posición o reacción diferente a la que tomaba el pleno de la Junta Central Electoral, y eso pues a uno como medio de comunicación pues decía, bueno, ¿qué está pasando ahí dentro? Que uno de sus miembros tiene que salir con una declaración, o mientras su vocero, que es el presidente de la Junta, está dando una declaración, veíamos a Eddie Olivares respondiendo a otros medios de comunicación. ¿Qué dinámica daba pie a este tipo de comportamientos? ¿Usted se refiere al día de las elecciones? El día de las elecciones o durante la preparación de las elecciones también. Bueno, durante la preparación, el hecho de que yo traté siempre de procurar hacer un equilibrio en la institución. La administración pública de este tiempo debe ser un espacio abierto siempre al país. Ya la tesis vieja de lavar los trapos dentro de la casa en la administración pública no debe jamás aplicarse, porque no deben haber trapos sucios, y si los hay que lavarlo ahí con la batea en el frente de la casa. ¿Por qué? Porque para eso se hizo una ley de libre acceso a la información pública y se habló mucho de esa bondad de esa ley. Entonces los temas públicos son públicos, no son privados. Con su vida privada usted hace lo que usted quiere. Ahora, en la vida pública o las actividades públicas son públicas y todo el mundo tiene derecho a saberla. En muchos casos siempre cumpliendo con lo que establece el reglamento de la institución, que nunca violé. Planteábamos los temas relativos al proceso electoral, igual que lo planteaba el propio presidente, que lo planteaba públicamente antes de nosotros conocerlo en muchísimos casos. De modo que se trató de eso. Yo creo que fue un aporte importante de la institución al país, el debate de las ideas públicamente. De modo que el día de las elecciones ocurrió algo parecido, porque con el primer boletín, con 2 colegios electorales, ya se habían asignado senadurías, alcaldías, diputaciones, y reflejaba que no estaba bien lo que se hizo, y entonces llamamos la atención sobre eso y más tarde fue corregido. Doctor, nos tenemos que ir, pero se nos quedó el tema de Suberoiza, que iba a ser. Magistrado Suberoiza es un amigo mío muy querido. Pero que no aplica su teoría de eso de retirarse, porque duró como 14 años en la Suprema. Nos correspondió instalar la justicia en la provincia de Santo Domingo, ya siendo fiscal. Ni con Subero usted vuelve de juez. Usted no vuelve ni con Subero. No, porque no depende de quién sea. Yo no volvería de ninguna manera a ser miembro de la... No me respondió ahorita qué usted va a hacer ahora con su vida. Al ejercicio del derecho. Los abogados tenemos siempre una toga ahí al lado que hay que desempolvar y salir a la calle con ella. Bueno, doctor, como siempre, muy interesante esta conversación, este diálogo urgente con usted. Gracias por este tiempo. Un placer, muchísimo gusto. Así despedimos, sí. Así nos despedimos hasta mañana.